Vamos a ir a un taller conferencia de la SEM, unida a Mente Psíquica, que este año van a trabajar muchísimo juntos, sobre todo en un congreso que vamos a hacer presencial en España. Ya desvelaremos el lugar, está ahí, pero ya lo desvelaremos dependiendo la frecuencia y la energía que nos llegue. Y bueno, con este taller lo que vamos a hacer es que durante un tiempo terrenal vamos a estar conectados a la definición de conceptos y sobre todo la preparación de prácticas, entrenamientos, ejercicios, como sintáis, conectarlo con la palabra dentro de la base de la telequinesis y la mediunidad. El objetivo va a ser aprender o refrescar o reconectar, recordar un método para observar y sobre todo reflexionar sobre los criterios que os voy a ir indicando. Este contenido que vais a escuchar ahora, evidentemente, y esto lo estamos diciendo ya en todas las grabaciones, tenemos que decirlo, no sustituye ningún remedio médico ni está creado con una intención de que las personas, pues tengan una confusión psicoemocional. Sí que es cierto que las habilidades psíquicas se deben de entrenar con seriedad, y eso qué significa no colocar filtros que están creando obsesiones, es decir, no vincularlo a ningún dogma ni religión porque no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, diferenciar los conceptos de telequinesis en el uso popular es la conexión con la intención mental dirigida a un posible efecto sobre la materia. Y esto es algo muy normal. De hecho, nosotros lo hacemos habitualmente. Cuando nosotros tenemos una intención positiva o negativa frente a una situación de nuestra vida, esa es la respuesta que obtenemos. Se llama ley de atracción. Bien, si yo estoy constantemente enviando una información cargante a una situación que estoy viviendo, una situación pesada, lo que se vaya a crear, dirigir hacia mí, no yo hacia la situación, va a ser pesado, no se va a poder dirigir. Bien, entonces aquí sería lo mismo. La telequinesis entiende que una materia, por ejemplo este bolígrafo, no tiene peso. No tiene una materia que me han dicho que no es posible mover con la mente, sino que tengo que cogerlo con la mano para poder escribir. ¿Hablaríamos de engañar a la mente? Sí. Como muchas de las técnicas, como los sueños lúcidos. Es un engaño a la mente, pero es un engaño que no va a afectar bien, sino quizás sacar de creencias que nos limitan de cómo nos han dicho que son las cosas. Bueno, lo primero cuando conectamos con la telequinesis es sostener la atención sin tensión. Vuelvo a poner el ejemplo de nuestra vida. Si algo me crea tensión y constantemente estoy pensando en ello con tensión, ¿qué es lo que voy a recibir? Nada. Sin embargo, cuando la gente dice que fluya, que a veces es un mantra, pero el significado real de la fluidez es: tengo un proyecto, un objetivo. Conecta contigo mismo desde el interior para percibir cómo se mueve. He ahí la telequinesis. La telequinesis nos enseña, cuando lo entrenamos, bueno, hay diferentes tipos de entrenamiento, pero el que vamos a presentar en esta jornada nos muestra que nos vamos a desconectar de lo imposible para hacer lo posible. Pero claro, tampoco es tengo que mover, cuando el tengo está unido a nuestra mente como una represión y también como una exigencia. ¿Bien? ¿Cuál es la base del medium telequinético? Bien, ahora voy a ir uniendo. La base es la paciencia. La base es la virtud del medium que tiene esa paciencia de recibir una información y de disfrutar esa información, por muy cargante que sea. La base es que las proyecciones del medium tienen que ver con saber qué es lo que está proyectando, percibiendo, para saber si atraerlo. Muchos medium conectan con la telequinesis de manera no voluntaria. Personas que dicen, es que voy a un, no sé, a un sitio, a un lugar donde ha habido sucesos
y solamente me vienen, fijaros lo que digo, me llegan imágenes que son negativas y cargantes. Aquí realizamos hace aproximadamente 4 años un estudio con un perfil, disculpar, mediúnico, de personas que constantemente conectaban con proyecciones más cargantes, proyecciones más desagradables. Bien, las personas que canalizaban, es decir, recibían esa información y luego no les contaminaba o sabían tratar esa pequeña contaminación que puede pasar también, ¿no?, por el sistema nervioso, porque hay una alteración en el sistema nervioso cuando vemos algo no grato. Bien, esas personas, bueno, pues estaban muy conectadas como a decretos, situaciones que tenían que ir haciendo como medio. Bien, pero había personas que en el estudio, cuando hacíamos los test que solemos hacer en parapsicología, veíamos que llevaban una vida con un estado de nerviosismo muy alto. Personas muy nerviosas, personas que, bueno, con un perfil de insomnio bastante presente, personas mediums que, que veían todo como muy trágico, la vida como muy trágica, en estado muchas veces negativo. Bien, entonces veíamos que dependiendo del generador de energía, así era la conexión también. Bien, entonces, claro, ¿qué sucede? Que cuando hablamos de mediunidad y telequinesis, si quiero describir la parte de la mediunidad, se abordaría como una percepción, fijaros, de información sutil o simbólica. ¿De acuerdo? Con la telequinesis, el medium a veces no proyecta lo que es la historia como si fuera una película, ¿eh? Como medium, algunos medios no se ocurre el tema de ver una escena completa, sino que le llegaba o le llega un objeto, una situación simbólica que va trayendo con su parte telequinética para luego darle forma. Esos mediums que tienen esta percepción telequinética, como os estoy describiendo, bueno, pues están muy conectados a sensaciones corporales, a proyecciones en la mente, a palabras que les llegan de manera espontánea. Hay personas, hay medium que les llegan nombres de personas, bien, o incluso les llegan símbolos. Entonces aquí comienza el entrenamiento de ordenar lo que os comentaba en el inicio, de ordenar lo percibido y traducirlo no a lo que a mí me parezca ni a lo que yo quiera, sino a la vibración que conecta. Bueno, para no hacer muy pesada la conferencia y que no sea todo bla, 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 vamos a hacer un entrenamiento. Os invito a que realicéis esta práctica conmigo, que es interesante. Venga, vamos allá. Si tenemos un lapicero, un bolígrafo, una goma de borrar, un objeto que no sea muy grande. Bien, cerca de nosotros, pues lo vamos a coger. Bien. En el canal de YouTube, donde vais a ver este vídeo, encontráis masterclass que hablo de la telequinesis, masterclass gratuitas, que son de hace tiempo, pero son el referente que hemos tenido, las clases pioneras que hemos tenido para luego los estudios varios que hemos realizado. Entonces, materia, y en telequinesis sería materia y efecto. Bien, mediunidad, conexión, orientación, información y mensaje. En ambas, la distorsión más frecuente va a venir de la ansiedad, de la fantasía que no suele ser filtrada, y de la necesidad de control. Por lo tanto, si estoy con ansiedad, ¿qué es lo primero que tengo que hacer antes de realizar este ejercicio? Conectar con el presente, porque la ansiedad es una preocupación en exceso hacia algo que quiero que suceda. Bien, la fantasía no filtrada es una desconexión de mi propia personalidad. Y la necesidad de control está muy conectada a una baja autoestima. Hablo de las habilidades psíquicas, no me estoy poniendo en biodescodificación ni en constelaciones, sino la necesidad de control es una baja autoestima y querer coger las cosas para cubrir
el no querer verme a mí misma y valorarme, o a mí mismo, disculpad. Bien. Entonces, en esos momentos con el ejercicio, centraros en el aquí y el ahora. Es decir, no en mí, en vosotros. Y como estamos tan desconectados porque nos están enseñando a todo el rato que sea todo superficial, pues vamos a ir a nuestra esencia, a lo que hacíamos antes. Primero, el yo interior. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a colocar el objeto en una mano, no entre las manos, en una mano. Lo voy a agarrar sin presionarlo, sin apretar. No, lo voy a sujetar. Bien. Y con los ojos cerrados, lo primero que vamos a hacer es ir hacia adentro. ¿Y cómo vamos a ir hacia adentro? 1. Voy a conectar con la parte de lo que llamáis niño interior, niña interior, ¿bien? Es decir, la parte de mi diversión. Vamos a situar en nuestra mente para enviar una respuesta corporal. Vamos a enviar a nuestra mente una situación que me divierta muchísimo, que me haga reír, pasármelo bien. Si no la tengo presente, vamos a seguir ahí rebuscando en el baúl de los recuerdos. Alguna película que os ha conectado con esa sensación, alguna vivencia, grupos sociales, conversaciones o incluso un buen libro que te hace reír, sonreír. Bien, venga, vamos allá, vamos ahí a conectar esa sensación. Y ahora vamos a conectar también con la sensación de lo que llamáis el yo superior, que sería un momento o momentos que estáis teniendo que os sentís empoderados frente a vuestra vida, es decir, tomando decisiones con energía positiva. Bien. A continuación vamos a unir esas dos frecuencias. Vamos a llevarlas al cuerpo. Vamos a sentirlas en mente. Y como en estos momentos no estáis haciendo presente el objeto de la mano, ahora sí, porque os lo estoy nombrando, vamos a conectar esas sensaciones siendo consciente de que tenéis algo en la mano. Y os voy a hacer una pregunta para que la contestéis internamente. La respuesta es vuestra. ¿Qué sensación predomina más? ¿Ser consciente de que tengo algo en la mano? ¿O las sensaciones internas de las visualizaciones que os he estado comentando? Bien, a continuación vamos a ir abriendo los ojos lentamente. Para el entrenamiento de hoy vamos a usar 3 pilares.
sería el estado interno, el foco y la neutralidad. El estado interno es la base, es decir, lo que habéis realizado en el inicio. Conectar hacia adentro. Os he puesto un referente, un ejemplo, el niño interior, el yo superior, como si queréis colocar una flor interna y olerla. Da igual, o sea, la base es ir hacia adentro, conectar con sensaciones internas que sean vuestras, ¿bien? Porque con tensión, si tenemos tensión durante los entrenamientos o en mi vida diaria, evidentemente va a aumentar la distorsión de los mensajes de vuestra mediunidad, creando un conflicto de datos. E incluso, si usáis filtros como por ejemplo el tarot, oráculos, un péndulo, puede haber una confusión en lo que es la respuesta orientativa con ese filtro porque lo estáis condicionando vosotros. Si estamos en ese momento de distorsión. Bien, hablamos de filtro cuando usamos técnicas que filtran esa energía para poder interpretarla de una manera más cómoda. Bien, o incluso para tener más información, como es el tarot terapéutico. Cuando hablamos del foco, de centrar, es esa parte de la atención estable y concreta. Tener un objetivo. ¿Qué sucede a diario? Que el ser humano, la persona, por norma general, quiere 1500 objetivos a la vez y no centra su energía en el que debe guiar todos los objetivos, es decir, el combustible, la energía base, que es la que ponemos, centramos toda esa energía para que luego las áreas fluyan. Bien, ¿qué tiene que ver esto con la mediunidad? Muchísimo. Cuando yo entreno esa neutralidad, que es el filtro, es decir, observar sin forzar para separar señal auténtica de ruido, es cuando empieza a conectar la ley de atracción y el movimiento también en los objetos, en la telequinesis. Bien, vamos a situarnos en una postura cómoda. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Bien, la postura cómoda, podéis estar sentados, tumbados, la persona como sienta. La postura cómoda es que no estemos en una posición que quizás haga que nos quedemos dormidos porque nos vamos a dispersar del ejercicio, sino cómoda, que no tenga la espalda encorvada, sino de manera que esté mi columna vertebral de manera, en cierto modo, correcta, postura cómoda y correcta, por la energía que pasa por nuestra columna, sobre todo los medium, que luego conecta directamente con toda la zona de aquí de la inserción de alas y axis, que se crea mucha tensión cuando recibimos mensajes densos y tenemos luego un dolor de cuello. Bien, y vamos a relajar también la parte del cuello y la mandíbula. Cuando relajamos mandíbula-cuello, es cuando conectamos con lo que se llama la esencia del alma, que conecta mucho con la voz del medium. La voz del medium no solamente es que yo esté hablando internamente, no, de manera externa, expresando más bien, sino que a través de la vibración de la voz del medium conecta con vibraciones de frecuencias, estados de conciencia, electricidad, por ponerlo más básico, que es más fácil captar la información porque mi manera de entrenar la voz está trabajando mi sistema auditivo interno conectado a todas las fases de mi cerebro que tienen que ver con la mediunidad. ¿De acuerdo? Entonces, cuello y mandíbula relajado. Como si se cayera la boquita. Si tenemos la zona de los maseteros rígidos, bueno, pues nos masajeamos un poquito para relajar. Y vamos a inhalar contando 4 y vamos a exhalar contando 4. Vamos a repetirlo en 3 ciclos. Sería 1, 2, 3, 4, suelto en 4 veces. 1, 2, 3, 4. Así 3 veces. Ir cada uno a vuestro ritmo, evidentemente, porque yo no puedo guiar todas las respiraciones, sois bastantes, entonces no puedo ir a ritmo. Sería inhalo. 1.
3. ¿Bien? Lo volvemos a hacer. Ahora, mientras lo hacemos, mientras cogemos aire por la nariz, voy a decirme una palabra o una frase que me dé seguridad. Voy a percibir con calma. Voy a percibir con calma. O voy a sentir el orden del mensaje. Lo que queráis. Una frase que os conecte con estoy aquí ahora para el proceso que estoy. No estoy pensando en llamar a nadie ni en hacer la comida. Estoy aquí ahora en el proceso en el que me encuentro con vuestras propias habilidades. ¿De acuerdo? Lo hacemos de nuevo. Inhalar contando 4. Exhalamos 4. Repetimos 3 ciclos. Y venga, vamos a colocar una frase. Vamos a lo que llamáis manifestar, que es que hay una información, estímulo neuronal, en el que la frecuencia está en las diferentes frecuencias que pasamos con la mediunidad. Hemos hablado de este tema en otros talleres. Bien, cada persona a su ritmo, por favor. Las personas que vayan acabando, vamos a volver a coger el objeto anterior con una mano. Bien. En la sensación en la que os encontréis ahora, ¿percibís el objeto? ¿Os pesa el objeto? ¿O es como si no estuviera el objeto en la mano? Interesante, ¿verdad? Ya veo cómo estáis diciendo con el rostro cositas. Bien. Soltamos el objeto tranquilamente, por favor. Y vamos a colocar las manos entre 10-15 centímetros una de la otra, más o menos. Vamos a realizar el entrenamiento que seguramente hayáis realizado alguna vez con las habilidades psíquicas de la esfera, de palparla. Bien, esto seguro que suena. Pues vamos a sentir como si estuviera esa esfera o ese balón o ese círculo. No busquéis nada raro, ¿eh? Ver nada, ni que de repente la esfera queme, no. Iros a que tenéis que recibir la información de que hay una esfera. Simplemente, es tan sencillo. Las habilidades psíquicas le ponemos tanto color a veces que por eso no las ampliamos. ¿Bien? Ahora bien, con los ojos abiertos o cerrados, ¿cómo sintáis? En esta posición, podemos tener los codos apoyados perfectamente, ¿eh? En esa posición vamos a respirar tranquilamente, lentamente, lo que para cada persona sea una respiración lenta. No retener la respiración, una respiración relajada. No busquéis ver nada, dejaros llevar. Tanto con los ojos abiertos como con los ojos cerrados, la percepción puede llegar a ser la misma. Si os ayuda a cerrar los ojos, cerradlos. Observad desde esa percepción energética entre las manos, desde esa conexión que estáis ahora mismo, observar si hay calor, si hay frío, si hay cosquilleo e incluso si hay presión, si sentís los campos magnéticos, si hay densidad. Sentir, esa observación me refiero a sentir, ¿no? E incluso si tenemos los ojos abiertos, también me puedo poner en la posición de visualizar si veo algo denso, ¿no? Con los ojos físicos me refiero, ver si está conectado a algo más. Bien. Si tenemos los ojos cerrados, ahora los vamos a abrir. Si los tenemos abiertos, los dejamos abiertos.
Y vamos a ir abriendo ligeramente las manos, despacito, por favor. Y las vamos a volver a acercar. La cuestión es que percibamos dónde está el tope. Yo estoy notando el tope aquí. Amplío. Separo un poco. Vuelvo a cerrar lentamente. Aquí. Noto como si hubiera algo duro. No os quiero condicionar con mi descripción, ¿eh? Cada persona puede sentir de una manera. Bien. Anotamos, registrar sensaciones. Lo de anotar os lo aconsejo. Si estáis entrenando vuestras habilidades psíquicas, es un consejo que os doy mayormente porque vais a ver que entrenando un ratito cada semana, la percepción va cambiando y va siendo una percepción más clara y más definida. Y es una valoración que la propia persona tiene que ir haciendo de su propio entrenamiento. ¿Bien? Esta parte está conectada con el entrenamiento de percepción corporal, telequinético y la coherencia. No es ningún truco, evidentemente, es una prueba que tenemos para conectar con la capacidad de sentir la densidad, los campos magnéticos, electromagnéticos, ¿bien? Entonces, ¿qué sucedería si lo hago con el polígrafo, con la goma de borrar, con el objeto de poco peso que habéis elegido? Bien, vamos a hacerlo. Volvemos a coger el objeto. Bien. Y vamos a colocarlo entre las manos. Puede ser así, 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 bien, como queráis. Yo me sitúo así para que lo veáis en pantalla. Vamos a conectar con la respiración. La respiración lenta, porque ya estáis haciendo un entrenamiento desde el punto número 1. Es decir, es todo un entrenamiento que voy por fases explicando. Bien. Entonces vamos a conectar con una respiración relajada. Cada persona a su ritmo, ojos abiertos o los ojos cerrados. Conectar con la respiración, no os situéis en la materia está entre vuestras manos, ya está. El control lo tenéis con la mente y la unión de la energía. Estamos conectando con nuestro interior, con la respiración. Todo lo demás no importa. O sea, es la facilidad que tiene el ser humano de atraer con su propia esencia las situaciones de la vida, el trabajo de la esencia, la templanza, el equilibrio, la templanza en general, vamos. Bien, ahora si queréis ir abriendo los ojos, vais a ir separando un poquito las manos, sujetando el objeto. Si es un objeto pequeñito, lo podéis colocar entre las manos, bien, pero separamos alguna parte de las manos, despacito, y volvemos a juntarlas hasta llegar al objeto. Bien. Vamos a quitar el objeto. Situamos las manos como si estuviera el objeto en la misma posición que anteriormente, por favor, para engañar, entre comillas, a la mente. Nos centramos en nuestra respiración relajada y visualizamos que está el objeto dentro. Para recibir la misma información que anteriormente, cuando estaba materializado.
Abrimos los ojos, vamos separando un poquito las manos, entendiendo que el objeto está dentro. Y vamos juntándolas de nuevo, haciendo el tope con el objeto que estoy creando. Tomamos nota de las diferencias encontradas con el objeto supuestamente materializado y con la creación de nuestra propia proyección mental del objeto. Vamos a ver si habéis encontrado alguna diferencia o era exactamente lo mismo. Eso es muy interesante. Cuando entrenamos la telequinesis a través de la mediunidad, porque claro, yo este ejercicio lo puedo hacer luego con una fotografía, lo puedo realizar con un objeto de alguien, como hablamos de la psicometría, ¿verdad? Donde cojo el objeto, al igual que alguien me puede decir, Merce, tengo un reloj en casa de un abuelo, de mi abuelo, y yo no puedo coger el reloj, no me lo puede dar esa persona, podría proyectar ese reloj entre mis manos sin tener el objeto presente. Estamos acostumbrados a que nos den una fotografía para ver la energía, tal. A ver, la psicometría es un punto, este tema es otro, pero es muy interesante porque aquí estamos confirmando que en el entrenamiento, cuando vemos que es lo mismo, con y sin el objeto, las mismas sensaciones, es cuando estamos capacitados a recibir información, o sea, que el medium que recibe información pueda atraerlo más cercano para poder detectar la frecuencia de esa información. Si es una información positiva, si es una información que la sentimos más densa y es necesario escucharla como una guía orientación. Es decir, podría conectar, reactivar la intuición, que es la llave de todas las habilidades psíquicas. Bien, entonces ahora vamos a hacer este ejercicio, pero con la mediunidad. Y no me vale que nadie me diga, yo no soy medium, porque todo el mundo tiene una mediunidad presente. Bien, eso es lo que nos han querido decir, que si esto va por niveles, etcétera, etcétera. No va por niveles, va por percepción y que la persona pueda estar más acostumbrada a recibir o no, porque es más consciente de su mediunidad y la entrena de diferente manera, ¿de acuerdo? Pero no hay niveles, ¿bien? Entonces, cada mediunidad que tenéis es un tesoro. Un tesoro que está conectado con algo muy importante. Dependiendo cómo quiero dirigir mi mediunidad y para qué, si para guiar a alguien, primero me guío yo y luego a los demás, evidentemente, tengo que pasar también por esa fase de sentir la orientación, mi propio acompañamiento. Está muy conectado luego a la capacidad de sanación-transformación, que se puede hacer incluso en una constelación mediúnica, al movimiento ocular del medio. Y para eso vamos a conectar con la mirada relajada de la mediunidad. No la fase REM, donde los ojos del medium, a través de los estados X, es decir, ciertas habilidades psíquicas, estados elevados de conciencia, tienen ese movimiento, son los párpados del medium, ¿no? Un medium que está pues, muy conectado, me refiero. Entonces, la mirada del medium va a ser de esta manera. Vamos a mirar algún punto que tengáis en vuestro entorno, no a la pantalla, escucharme, solamente escucharme, porque la pantalla os puede marear. Si es posible, no miréis hacia abajo, ¿bien? Que sea una visión relajada de frente, o sea, bueno, desvío un poco la pantalla, ¿no? Tendría que elevar un poquito la mirada. Un punto que tengáis de referencia, da igual, un cuadro, una superficie que esté sin ninguna lona, sin ningún cuadro, una ventana que podáis tener. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos centrando, ¿verdad?, nuestra mirada en algo. Pero ahora lo que vamos a hacer es ir relajando los párpados. Relajarlos de tal manera que parece que voy a dormir, que voy a cerrar los ojitos para dormir. Pero no los cierro, porque
lo que estamos haciendo es esa proyección que cuando decimos es que me gustaría ver a los espíritus o a los ancestros o ver cómo ven otros medium, ahí empieza el entrenamiento. El medium siempre va a ver. Lo que pasa es que hay medium que ven como hologramas que se reciben información como si estuvieran con los ojos semicerrados o semiabiertos. Bien, entonces mirad ese punto e ir cerrando ligeramente los ojitos. Mirad a Marilyn Monroe. ¿Bien? Sí. Parece que se nos va a cerrar, ¿verdad? Pero no. Tampoco estéis reteniendo con exigencia. ¿Bien? Podemos parpadear. No pasa nada. A partir de este momento, vais a recibir información a través de esa mirada, del objeto que estáis viendo, no información de quién ha sido, qué ha pasado, no. Información es cómo estáis tocándolo con la mirada. ¿Qué habéis hecho antes con las manos? Habéis tocado un objeto, luego no estaba el objeto materializado y lo habéis seguido conectando con la energía. Vamos a ver ese punto de la pared, esa ventana, ese cuadro. ¿Y si lo tuvierais ahora entre las manos? Si tuvierais la oportunidad de coger ese trozo de pared, o ese cuadro, o esa ventana, o esas cortinas, o esa tele, lo que tengáis delante, ¿cómo estaría? ¿Seríais capaces de controlar vuestra mirada para mover ese objeto? Pues mover el objeto con la mirada. Con la mirada baja, relajada, tranquila. Visualizar que ese trozo de pared se va moviendo. Incluso podemos mover los ojos para dirigir la acción. No pesa. Es energía movible, como toda energía. Podemos cerrar de vez en cuando los ojos y seguir visualizando, moviendo los ojitos para mover esa imagen. Y anotamos las sensaciones. Para cerrar el ciclo de hoy, os quiero comentar, si observáis, sobre todo si nos ponemos en películas, ¿no? Basadas en estudio de parapsicología, fijaros, o si tenéis compañeros medium que tienen muchas conexiones mediúnicas o muy definidas, fijaros que ese medium cuando está con los ojos abiertos, los ojos físicos abiertos, o incluso con los ojos cerrados, no hablo del movimiento ocular por la fase REM, que eso es otro tema que si queréis trataremos, sino que tiende a mover los ojos para ir detectando los movimientos de las imágenes que le llegan a través de su mediunidad. Colocar las imágenes a través de mover los ojos. Si yo estoy viendo ahí a un señor y hay una señora, coloco la imagen de la señora delante, al señor delante. Voy a ver si tiene que ver, si son familiares o no. Fijaros, qué entrenamiento tan sencillo, que es lo que solemos hacer sin que nadie nos lo diga. Y si no lo hacemos, os invito a que lo hagáis, porque he ahí donde comienza esa telequinesis mediúnica. Hemos separado entrenamiento de telequinesis con entrenamiento de mediunidad y luego lo hemos unido en un punto. Información que nos llegue con los ojos cerrados. Yo os aconsejo que empecéis a entrenar con los ojos abiertos vuestra mediunidad, porque todo lo que hacemos con los ojos abiertos lo estamos llevando al plano en el que me encuentro ahora. No lo estoy dejando de manera interna. 1, me voy a contaminar menos. 2, voy a poder proyectar, si luego también estáis conectados con el arte, es decir, poder dibujar lo que veis,
a través de ese arte espiritual mediúnico, va a ser mucho más sencillo con este método. Y bueno, aquí lo vamos a dejar por hoy. Tenéis unos apuntes de referencia que podéis solicitar al equipo. No sé si ahora ya, hasta dentro de un ratito, creo que a lo mejor no puedan estar porque estarán en alguna reunión seguramente hasta ahora, y os van a pasar por privado. No se pasa por el grupo, sino por privado si lo solicitáis a esas personas que lo soliciten, los apuntes de esta jornada. Bien, si lo estamos viendo en diferido, igualmente lo podéis solicitar en el número de WhatsApp 675-829-401, donde decís, por favor, enviarme un PDF del taller conferencia del día de hoy o de la grabación que estoy viendo para que os puedan facilitar recursos que son de la asociación. Por favor, que no se difundan sin previo consentimiento, mayormente porque es un trabajo que estamos realizando un tiempo, que lo hacemos sin ánimo de lucro y es un esfuerzo de un grupo de personas. Os agradezco que hayáis estado, os mando un fuerte abrazo, muchísimos besos. Y ya sabéis, si queréis decirme algo, miércoles, jueves por audio o por correo electrónico si es más amplio, para que podamos seguir avanzando en estos entrenamientos. Muchas gracias.